Que las encuestas, como ya ustedes han dicho, es una fotografía del momento. Y yo pienso que ahora mismo el presidente de la República, que conoce de esos resultados desde tal vez antes de ser publicado, y ahora que está escuchando los análisis, está ponderando seriamente decidir si asiste o no como candidato a la presidencia. Porque contrario a lo que piensan algunos, antes el presidente ya había dado señales de que no se presentaría como candidato, ante el hecho de que cada vez que un funcionario clave del PRM tenía que ser removido, quien ocupaba el puesto no era un dirigente del PRM, sino un dirigente, un amigo de la sociedad civil o un amigo del presidente. Ahora que la principal firma encuestadora da a conocer de estos resultados, indica que, conforme a esos datos, que el presidente Abinader, que había sacado el 52% en las elecciones del año 2020 cuando ganó en primera vuelta, ahora en el mejor de los casos lo ubica con 48%. Quiere decir que ha perdido 4 puntos porcentuales. Pero peor aún, el presidente que no tenía tasa de rechazo en el año 2020, ahora en esta encuesta tiene un 27% de tasa de rechazo. Ustedes me dirán, pero Leonel Fernández tiene un 37%, pero gobernó 12 años. Aquí de vuelta, este es el Matutino del País por el Canal 6. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros en todo este trayecto de esta jornada del día de hoy. Ulises. Gracias, Francis, y damos la bienvenida a esta hora de la mañana a nuestro querido amigo Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, político, dirigente político de nuestra República Dominicana, ex contralor de la República. Hablaremos muchísimos temas, pero sobre todo hablaremos de encuesta en el día de hoy. Ivanhoe, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un verdadero placer estar con ustedes en un grupo de 5, o sea que estoy en desventaja. Y somos 7. No, al contrario, estás en ventaja. Porque aquí estamos medianamente empatados. Bueno. Pero como son amigos míos, y yo soy amigo de ustedes. Eso es lo importante. Claro. Siempre. Además, usted tiene un privilegio, mire, un hombre entre todas las mujeres. Cuéntanos cuál es su fruto, bendito sea el fruto. Ivanhoe, cuéntanos, comencemos con Dragalo, que independientemente de lo que le agrade o no a Trifolio, es una realidad, ¿no? La valoración. Y la tenemos ahí como resultados fundamentales. Mira, al margen del esquema metodológico que se ha implementado para el diseño y aplicación de la encuesta, de que, bueno, fue aplicada en un contexto no propio, porque estaba tal vez contaminado por las circunstancias, al margen de que el diseño muestral no se apega con el padrón electoral de la Junta Central Electoral en cuanto a la composición de la población en términos geográficos, al margen de esos señalamientos de carácter técnico, lo cierto es que las encuestas, como ya ustedes han dicho, es una fotografía del momento. Y yo pienso que ahora mismo el presidente de la República, que conoce de esos resultados desde tal vez antes de ser publicado, y ahora que está escuchando los análisis, está ponderando seriamente decidir si asiste o no como candidato a la presidencia. Porque contrario a lo que piensan algunos, antes el presidente ya había dado señales de que no se presentaría como candidato, ante el hecho de que cada vez que un funcionario clave del PRM tenía que ser removido, quien ocupaba el puesto no era un dirigente del PRM, sino un dirigente, un amigo de la sociedad civil o un amigo del presidente. Ahora que la principal firma encuestadora da a conocer de estos resultados, indica que, conforme a esos datos, que el presidente Abinader, que había sacado el 52% en las elecciones del año 2020 cuando ganó en primera vuelta, ahora en el mejor de los casos lo ubica con 48%. Quiere decir que ha perdido 4 puntos porcentuales. Pero peor aún, el presidente que no tenía tasa de rechazo en el año 2020, ahora en esta encuesta tiene un 27% de tasa de rechazo. Ustedes me dirán, pero Leonel Fernández tiene un 37%, pero gobernó 12 años. Si usted calcula 37% versus 12 años, eso le da 3% de tasa de rechazo anual. Y si usted
asocia la tasa de rechazo de Abinader, 27% en 3 años da 9% de tasa de rechazo anual, lo que indica que va por muy mal camino. Bueno, doctor, usted sabe que el presidente Abinader así gobernando en tiempos adversos. Así como va por muy mal camino a la economía, conforme dice la población. Sí. El 68.9% de la población dice que la inflación es el principal problema del país. Pero el 63% de la población dice que la economía y el país va por mal camino. Entonces, ante datos tan contundentes como ese, obviamente, y ante también el dato de que el PRM en el año 2020, resultados electorales de las elecciones presidenciales, ese partido sacó el 48% y ahora la encuesta le da un 41%, quiere decir que ha perdido 7 puntos porcentuales. Entonces, en una situación de caída libre de la popularidad y simpatía del presidente Abinader, así como de su partido, el PRM, y ante la situación agobiante que tiene la población dominicana, pues obviamente estoy ponderando, examinando de que existe la posibilidad de que el presidente Abinader no se presente como candidato, ante el hecho también de que él había dicho que no comulga con los procesos reeleccionistas, ¿no? Y eso fue palabra de él que expresó en tiempos de campaña en ocasión de las elecciones del año 2020. Doctor, ayer, en el día de ayer, el doctor Leonel Fernández produjo unas declaraciones importantes a raíz de lo de la Gallup. Dice que, en vista de todo, que van, bueno, al tiempo de desestimarla, que van a realizar un frente opositor. ¿Quiénes serán, quiénes integrarán ese frente opositor? Porque lo da como un hecho, entonces. Sí, mira, el espectro político dominicano, el sistema de partidos políticos de la oposición, al ver que la población está desaprobando esta gestión gubernamental, y lo demuestran esos datos de la encuesta Gallup del día de ayer, se está conformando un gran bloque opositor que en su oportunidad será dado a conocer. Pero le garantizo que esa población que manifiesta simpatía por la oposición en torno a un 47%, dice esa encuesta, en torno a un 47%, ese mismo segmento poblacional que lo representa la oposición, porque el país está dividido en dos, conforme a esa encuesta. 48% Luis Abinader y 47% la oposición, es decir, que está 50%, 50%. Entonces, ese bloque opositor representa ese 47% y que no le quepa la menor duda que irá junto a las elecciones del año 2024 y que estaría ganando, teniendo la posibilidad de ganar o en primera o en segunda vuelta. Ante el hecho de que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, conforme también esa misma encuesta, se ha posicionado como el principal partido de la oposición y el principal candidato de la oposición. No importa que sean elecciones municipales, que sean elecciones congresuales o bien que sean elecciones presidenciales. Yo pienso que los días están contados, faltan 13 meses para que se efectúen las elecciones presidenciales en mayo del 2024 y por el camino que va el país conforme a la valoración de la encuesta Gallup, el declive, la caída libre, así solo por gravedad, que está teniendo la simpatía que tenía antes el presidente Abinader, que tenía 52% y ahora tiene 48%, y que el PRM que tenía 48% ahora tiene 41%, indica que va a ir profundizándose. Hay algunos rasgos que en lo personal me preocupan bastante. Primero, la posibilidad de que el sector oposición pueda unificarse en torno a una idea y enfrentar al gobierno que luce a su percepción disminuido en esta medición que acaba de publicarse. Sin embargo, no sé hasta qué punto ese sector oposición pueda conciliar intereses y aunar esfuerzos y dirigirse en pro de una causa común. No sé hasta qué punto eso es factible en función del distanciamiento que hay actualmente entre el PLD, que representa a Danilo Medina, y la Fuerza del Pueblo, que representa el presidente Leonel Fernández. Cuando el político no confunde el deseo con la realidad y sobrepone la realidad sobre el resto de las cosas, y ahí entra la racionalidad, pues naturalmente uno tiene que esperar que el liderazgo político de la oposición haga sinergia, llegue a un punto común de entender que
una manera importante de viabilizar y de potenciar la posibilidad de ganar hasta en primera vuelta es haciendo un frente opositor, y las condiciones están dadas para eso, como ocurrió en Brasil. Esto que usted plantea, Ivanhoe, da pie a pensar que partiendo de lo que digan los números en unos resultados electorales preliminares, primera vuelta, por ejemplo, pudiera existir la posibilidad de que si Leonel queda en un tercer lugar apoya al PLD o viceversa. Bueno, acabé de decir que el deseo y la realidad, bueno, hay gente que confunde el deseo con la realidad. ¿Cuál es? Pero es real, sí, real, ahora a mismo. eso voy. ¿Qué se ha planteado? Si le tomo la palabra Sí. a la encuesta, y yo creo en encuesta, porque he trabajado en encuesta, si le tomo la palabra a esa encuesta, la más reciente, que fue el día de ayer, pues obviamente la fotografía del momento muestra la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas dice que en todos los escenarios, Leonel está por encima del que está en tercer lugar dentro de los partidos de la oposición. Por lo tanto, presentarse la hipótesis de que Leonel pueda quedar en un tercer lugar sería de una hipótesis no fundamentada en ningún elemento que permita a uno hacer un ejercicio. Pero bueno, si queremos hacer un ejercicio de auscultar las cosas desde el hacia el más allá o con el más allá, bueno, esa es una posibilidad bastante improbable, ¿no? Pero ante el hecho de que esta encuesta dice esos resultados, Leonel Fernández va a encabezar la oposición. Yo quiero en la misma orden, y disculpa Trifolo la interrupción, ¿no pudiera darse una unión, una construcción de este frente opositor para el escenario en primera vuelta? Sí, va a ser, no solamente en primera vuelta, desde las municipales. Así va a ser el frente opositor, desde las municipales, que serán en febrero del año 2020. Entonces usted está afirmando hoy, creo que está dando una primicia, que sí habrá alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Una alianza entre la Fuerza del Pueblo y todo el sistema de partidos políticos de la oposición. Apenas le quedarán al PRM algunos de los que lo apoyaron en el 2020. Hasta el PRD estaría ahí. Hasta ahí están disgustados, porque están disgustados los PRMistas, y lo demuestra la encuesta, que dice que antes el PRM tenía el 48% de la preferencia de los electorados. Estoy hablando de partido político. Y ahora esa encuesta Galo dice que el PRM tiene 41%. Quiere decir que los que eran PRMistas, en un 7 puntos porcentuales, hoy día han disminuido su simpatía, su adhesión respecto al partido de gobierno. Y eso va en caída libre, porque en la medida que nos acerquemos a las elecciones de mayo del 2024, usted verá que ese porcentaje del PRM y del presidente Abinader va a seguir disminuyendo. Profesor, de hecho, tomando en cuenta lo que históricamente se registra en países como República Dominicana, no hay por qué dudar de que la coalición es posible. Ahora bien, yo quisiera, usted hacía referencia de algunos detalles antes de que hablara Bianca, que usted aclarara algo, porque pienso que en eso también hay manipulación por parte de algunos sectores interesados. En Leonel Fernández no existe una obsesión de ser presidente. No, claro que no. Claro que no. Porque a veces, quiere insistir mucho cuando se habla de alianza y decir, pues Leonel va a ser el que va a encabezar necesariamente. La realidad indicará lo que realmente hay que hacer. Mire, permíteme articular lo siguiente. Leonel Fernández no será solo un candidato. Leonel Fernández es una causa, una razón, un móvil. Pero ¿cuál es esa razón, esa causa de ese móvil? El alto costo de la vida, que la población está diciendo que en un 69% en números redondos tiene el incremento de los precios a la inflación como el principal problema del país. Y que el 63% diga que el país va por mal camino, al igual que su economía, es la razón, la causa, el móvil por la que la población está mirando hacia Leonel y está dejando de mirar hacia Luis Abinader y el PRM. Hay un dato, y está bien que resalte el caso de la inflación, porque el que niega inflación realmente niega a Dios, a la existencia misma de Dios. En este momento, pero perdón, si usted es ateo, declárese ateo usted, yo no. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios y soy católico, apostólico y romano.
yo. Y dominicano. No sé usted. No se deje Le todo. pregunto, porque el expertise suyo, lo primero es que no esté en cuestionamiento. Sabemos que usted es de los hombres más expertos que tiene el sistema económico y estadístico de la República Dominicana. Pero ¿por qué no mencionar que esa encuesta incluso atribuye uno de los números más altos a la lucha hacia la corrupción en este momento? Sí, yo pienso que sí, que es un acierto. Es de los activos que tiene Eso esa gestión se gubernamental. debe a una intención del Ministerio Público o de la administración del gobierno en este momento. Tenga cuidado, Mira. profesor, con ese veneno. Tenga cuidado. Capciosa. Yo creo que las circunstancias han colocado al Ministerio Público a responder y atender la situación conforme a los hechos, ¿no? Y lo que hay que darle la libertad y el apoyo que merece el Ministerio Público para que siga el debido proceso, encauzando a quienes entiendan hay méritos y evidencias como para imputarlo acerca de un presumible hecho. Ahora, lo cierto es que ciertamente la encuesta Gallup revela que la lucha contra la corrupción es un acierto de la actual gestión gubernamental. Pero esa misma encuesta también dice que en la actual gestión gubernamental la población entiende que que el tema de la corrupción es un problema presente en la actual administración. Dice la encuesta. Claro que lo hay. Dice la encuesta, no lo digo yo. No, claro que la hay. Por lo tanto, Es yo más que creo... una percepción, una yo soy- realidad. yo- Porque ahí están los funcionarios que han sido Correcto. sacados del tren gubernamental. Yo soy de lo que pienso y creo en las encuestas. Pero esa misma encuesta dice, y yo creo que ningún analista de lo que he escuchado acerca de este sondeo, de esta encuesta, publicada ayer, no ha dicho lo que dice esa encuesta. Otra cosa que dice esa encuesta. Esa encuesta dice que de cada 100 encuestados, de los 1.200, el 48% de esos encuestados está desempleado. ¿Usted sabe lo que significa? Que de los 1.200, que es el tamaño de la muestra, que casi 600 personas te digan que está desempleado. ¿Usted cree que esas 600 personas, de esos 1.200, que es el tamaño de la muestra, se va a sentir cómodo a nivel de simpatía, de aprobación respecto a la gestión gubernamental? No parecería como corresponderse algunos datos de la encuesta con ¿Se ese contradice la misma 48. encuesta entonces? Bueno, es lo que Digo, estoy, los resultados se contradicen. estoy diciendo, Una estoy actitud, presentando. ¿sabe cómo es masoquista? Estoy presentando que la encuesta dice que el 48% de los encuestados está desempleado. No importa la razón por la que esté desempleado, no está trabajando. Ese 48% que no está trabajando se le adiciona al 68%, casi 69%, que dice que la inflación es el principal problema del país. Y se le adiciona el hecho de que el 63% de la población también dice que el principal problema, que el país y la economía va por mal camino. Ante esa fotografía, como que a uno se le hace difícil pensar que Luis Abinader tenga el 48%, que también dice la encuesta. No estoy diciendo que no lo dice, lo dice. Ahora que estoy diciendo que usted cruza ambas informaciones, como que no hay consistencia, como que no hay rigor, que tal vez la explicación pueda estar en el hecho de que el diseño muestral no estuvo apegado a lo técnico. No quiere decir que los resultados no sean, que sean alterados o que hayan sido manipulados. No, esos son los resultados. Ahora, los resultados son a partir del diseño muestral. Pero Evangelio, Tiene esa es que la ver misma con las encuesta. preguntas Esa es formuladas. la misma En parte. Pero Y van muy formuladas. Evangelio, Exacto. esa es la misma firma incluso que se ha trabajado, que ha trabajado siempre. O sea, no entiendo por qué variar el método, por qué variar la forma de trabajar en una ocasión como esta. Tal vez no es el método, sino la precisión con la que se ha calculado, porque reitero, la composición por grupo de edad, por concentración poblacional, por zonas geográficas, que establece el padrón de la Junta Central Electoral, no está alineado, o la encuesta no está alineada, el diseño muestral no está alineado con ese componente. Entonces, eso es un factor que pesa mucho. Pero además también, y eso no lo puede medir las otras encuestas, ¿cuándo se aplicó esta encuesta?
entre el sábado y el miércoles de la semana pasada. ¿Y qué pasó entre el sábado y el miércoles de la semana pasada? La noticia de Calamar. ¿Y cómo estaba, cómo todos los medios de comunicación reportaron, se hicieron eco acerca de eso? Como un acierto de la presente gestión gubernamental. Y entonces las condiciones subjetivas más las objetivas estaban a favor de que la población fuera proclive a dar un visto bueno o una nota positiva en algunos de los renglones de las que fueron preguntados, pero además también estábamos casi en Semana Santa, o también en parte de la Semana Santa. ¿Y qué actitud conductual asume una población en Semana Santa? Reflexiva, poco confrontacional. Entonces estamos frente a un hecho de que eso puede desnaturalizar no la encuesta, sino los resultados. ¿Me explico? O sea, eso incluso le restaría crédito. Le restaría calidad a los datos que la encuesta revela. Vamos a hablar de que para utilizar un concepto que agrada mucho a los investigadores sociales, hay sesgo, ¿verdad? Sí, un sesgo, y en este caso a desfavor de la calidad de los resultados. Porque también hay que tomar en cuenta, profesor, de que no son infalibles los que realizan este tipo de El estudios. único que es infalible es Dios, y como Dios. decía Juan, también yo soy de lo que soy cristiano. El resto de mayor las Doctora Ivanhoe, que tenga. quizás este contexto pues se lo estamos poniendo para que usted nos ayude y nos ilustre un poquito más a través del matutino y a esa audiencia del matutino del país a desmitificar, eso lo ayuda, esos mitos de la economía dominicana. Me encanta desmitificar. Sí, Estamos desmitificando porque, algunos. exactamente, entonces, pero ya más aterrizado a lo que estamos viviendo. Usted habló de que la inflación no ha disminuido, de que aquí no se está importando. Ha aumentado ahí a nivel mundial. Precisamente ese es uno de los mitos y vamos a darle la oportunidad porque el doctor Ivanhoe argumenta que no, que todo eso es un mito y que no se está haciendo más con menos. Y en fin, entonces, aterrizado a lo que estamos viviendo, de cara a ese sondeo, ese informe, que también habla sobre los detalles exactamente. Entonces, ¿qué usted opina? Díganos un poquito. ¿Ha disminuido? Que la ecuación del gobierno, que la fórmula del gobierno, en la que uno cuantifica el desempeño económico gubernamental, indica que es un retroceso, un fracaso, que no ha sido exitoso. Y lo demuestra el hecho de que la inflación acumulada en la presente gestión es la más alta en los últimos 15 años. Lo demuestra el hecho de que el endeudamiento público dominicano es el más alto de la historia, ya no de los últimos 15 años, de la historia, en apenas 2 años y casi 3 años. Pero no fue que él siguió la ruta del endeudamiento. Sí, el endeudamiento siempre ha seguido creciendo. Ahora, este gobierno se ha endeudado en más de 11 mil millones de dólares en apenas 3 años. Nunca un gobierno en el pasado se ha endeudado en esa magnitud. Este gobierno es campeón en endeudamiento, es campeón en inflación, pero también es campeón en gastar mucho, el que más ha gastado en la historia, 2.8 billones de dólares, ya subió a 2.8 billones de pesos, perdón. 2.8 millones de pesos ha gastado este gobierno y no se ve nada. Lo único que uno puede apreciar de lo que ha hecho el gobierno son los paradores fotográficos. Los paradores Sí, fotográficos. Doctor, pero mire, ¿qué consiste? Cuando usted va para en cada San Pedro de local. Macorís, Okay. En el malecón, el del malecón. Pero muchos lo hacen las alcaldías también. Bienvenidos a San José de Ocoa. Son bonitos, bueno, no. Y la inversión, cuando los recursos sobran, son bonitos. Ahora, Eso cuando parece hacen irónico. falta- Doctor, eso le eleva la autoestima a los moradores del lugar, ¿verdad Eso- que sí, eso- señor? Sí, pero con eso no vive ninguna no. comunidad. en Doctor, concreto. sí tengo que- profesor, en la misma y la línea. inversión productiva se corresponde No, con ese endeudamiento no, que ha hecho el gobierno. Ahí también son campeones en no invertir. De cada 100 pesos que gastes... Pero ellos inauguran mucho, aunque no dice cuándo dieron el primer Picasso. Estoy siendo enfático, y siempre he dicho, quiero que algún economista de los que son ministros en el área económica debata conmigo lo siguiente: este es el gobierno que menos ha invertido en la historia. ¿Cómo? De cada 100 pesos que gasta,
Oiga bien, de cada 100 pesos que gasta, apenas 4 pesos lo gasta. Pero están ya incrementando su gasto de capital, ya nos están informando. Sin embargo, doctor, ¿Pero dónde? Doctor, sin embargo... No. Este es el gobierno que menos ha gastado en gastos de capital en la historia. Sí. Doctor, sin embargo, en la historia, no en los últimos años, en la historia. Doctor, venimos de una pandemia, nos estamos recuperando poco a poco, todavía tenemos efectos de la guerra, Ucrania, Rusia, y hay organismos internacionales que alaban la política económica del gobierno. Estamos hablando Pero los de... dominicanos no lo están alabando. El 68%. Tenemos un crecimiento muy grande del turismo. Todavía Recibimos tenemos los 180.000 efectos de Nicolás turistas Obando en del 4 país. días. Qué bueno, Bianca, Entonces, se ha quiero su referido opinión. al turismo, porque este gobierno no tiene vela en ese entierro en cuanto al turismo. El gobierno no es responsable de nada de lo que ha pasado en turismo. ¿Cómo? El turismo es solo una respuesta del consumo de venganza en el mundo. Es decir, el turismo ha crecido en el mundo entero. Y aquí por gravedad llega un grupo de esos turistas. Dígame qué obra de infraestructura ha realizado este gobierno que permita potenciar como atractivo a la República Dominicana como destino turístico y atraer a nuevos turistas. Bueno, Ahora, le voy a dar un dato. perdón, Juan, una obra real de infraestructura vial que desarrolló el gobierno de Leonel Fernández fue la Autovía del Este y la del Coral, que conectó la capital con el principal polo turístico del país, que alberga más del 60% de la oferta turística dominicana. Eso es poderse atribuir el éxito de un sector cuando un gobierno aporta de esa manera. Pero este gobierno no ha aportado nada. Es más, el Ministerio de Turismo, oigan bien, el Ministerio de Turismo, del 100% de su presupuesto, apenas le ejecutó el año pasado el 55% de su presupuesto. Lo que quiere decir que ahí hay uno de dos problemas. O hay falta de gerencia en ese ministerio, o el gobierno no tuvo capacidad para ejecutar el dinero que le había apropiado a ese ministerio. Así de sencillo. Entonces, en un ministerio en que solamente ejecuta el 55% de su presupuesto, no puede atribuirse que es corresponsable de la recuperación del turismo. El turismo dominicano se ha recuperado porque el turismo mundial se ha recuperado. Profesor, Ese es uno de los O sea, mitos. no ha habido el gobierno no puede atribuirse ningún logro en materia de recuperación de turismo. Absolutamente. Mire, 40 cruceros llegarán este mes por Puerto Plata. Pero, de todos modos. ¿pero a razón de qué? Bueno, ¿Qué ha hecho el ¿Qué ha hecho el ministerio? ¿Qué ha hecho el gobierno? Hay un muelle turístico. Se están haciendo obras pequeñas. ¿Quién hizo el muelle? ¿Quién lo hizo? Pero Dígame, pero pero en Sabana de la Mar hay un muelle turístico. Se lo voy a decir. Y mucho pero se lo voy a turismo. decir. Es pequeño. Pero déjeme decirle. No lo porque conozco ese portfolio. Ni yo mire, tampoco. pues yo lo acaba de invito ser a que usted una vaya a Sabana de la Hermoso. Mar, a Boca de Yuma. El de Río a San Juan, que está Samaná, listo Río San casi, el Juan, remozamiento de la Laguna Quiriquiri. que usted vaya incluso a Palenque, a usted le gusta el yaniqué, que verdad. Bueno, y el porque uno pescado. tiene derecho a Pero, si me escuchan, porque es lo que me dice, Jaiban Joel lo que me dice que no lo conoce. Ni Pero yo como él no lo tampoco, conoce, tengo derecho pero a usted está conocerlo. harto de oírlo porque yo lo he dicho aquí también. Y no, Ay, es eso muelle. y no es mi papel ni promocionar al gobierno ni defender al gobierno, porque ni soy político ni soy economista. De todos modos. Hay que decir lo que es. De todos modos, hay que recordarle al país que esas importantes obras que usted dijo, viales del este, también hay que recordarle al país que ese peaje sombra que tiene la autovía, que tiene la autopista Juan Pablo II, La del fue en el Nordeste gobierno de y Leonel una Fernández. carretera mal hecha, con un contrato leonino, donde esta joven que está aquí casi pierde la vida, y lo digo públicamente y lo digo. Oye, ¿cuál es la Esa carretera mal necesidad que tiene hecha. Leonel en este Nuestro invitado programa? está esperando. Que se vaya por San Francisco de Macorís. Sí, que Si se vaya yo le digo por a ahí. ese señor Por que se vaya Castillo. para Salcedo, que dé la vuelta por Montecristi. Pero ustedes tendrán tiempo para discutir. exactamente. yo Mejor pregúntenme. Pero perfecto, pero usted dijo que Esa no carretera con un conocía, y contrato yo leonino. le mencioné algunas partes de las inversiones que ha hecho el gobierno en materia de turismo y en materia también del desarrollo de la industria pesquera. Entonces, yo le pregunto, ¿no hay nada que resaltarle al gobierno en materia de promoción del turismo? Mira, para ser un poco generoso, vamos a decirle que ha hecho un 15%. Tal vez corrijo y yo dije nada, vamos a asignarle un 15% que ha hecho Bueno, en pues, materia de turismo, porque de verdad, el que analiza las finanzas públicas, el que analiza el gasto público, y yo lo analizo a diario, puedo decirle que yo no veo las inversiones en el sector turismo.
No, excepto los paradores fotográficos que ya dije, los reconocí, ahí está dentro del 15%. No, pero eso ya es una percepción irónica, una apreciación irónica de parte de No, y usted. política más que Porque todo. atribuirle Son las como un alcaldías que logro son esos paradores, que yo pensaba que eran los pueblos respectivos, que son los las hacían. alcaldías lo que hacen eso. Son las No alcaldías. el gobierno central. De todas Pero maneras, bueno, de eso todas no se maneras, hay una pero realidad. Albanjoe lo Ser desconoce. generoso en mi respeto. Yo lo entiendo, porque Cuenta que- Albanjoe tiene mucho tiempo fuera del gobierno y el no estar en el gobierno probablemente le ha creado un poco de desinformación. De todas maneras, doctor, para decirle como le denomina a Rosa María, la verdad es que otro de los rasgos que yo no logro entender es cómo una situación económica como la que tenemos en la República Dominicana, bastante difícil, con una carestía exagerada de muchos de los artículos que forman parte de la canasta familiar, con una dificultad para poder andar con la normalidad que uno quisiera en las diferentes calles del país, con un problema de inflación tan grande como lo reconoce la misma encuesta. ¿Cómo es posible que todavía el presidente tenga el beneficio de marcar índices tan significativos como lo que apunta la misma Galo? Yo me logro preguntar eso. ¿No será una concesión que de alguna manera la población le está haciendo al presidente Abinader ante la desmoralización, digámoslo de esa manera, Sí, de los anteriores gobiernos? Pero mire, si vamos, bueno, como decía Juan, probablemente el hecho de yo tener muchos años fuera del gobierno no me permite estar conectado con lo que él entiende que es la realidad. La realidad puede apreciarse probablemente mejor desde la grada, claro, que de cuando uno está dentro, porque fíjate que Ito Bisonó en el 2020 estuvo promoviendo una fórmula, una formulita. Sí. Por esa formulita se la ha olvidado. De Ito, la formulita de esa Ito. formulita parece que era una botella. Sí. Ahora, yo sí tengo la fórmula. Profesor, dígale fórmula para que después no se sientan heridos algunas personas. Entonces, mira, yo creo que uno tiene que reconocer que el presidente Luis Abinader tiene una apreciable e importante valoración en un segmento poblacional del país. Eso no, la encuesta lo mide. Claro. Y tiene que ser así, porque es el presidente de la República, está todos los días en los medios, más que cualquier otro presidente. Sí. Ahora, lo que hay que mirar, Francis, es que él ganó las elecciones en el año 2020 con un 52.52%. Y esta encuesta dice que ahora mismo tiene 48%. Quiere decir que en vez de subir, ha bajado. Ningún otro presidente en 3 años había bajado su nivel de aceptación. Fíjese que Leonel Fernández, Danilo Medina, en su primer intento, lo que hizo fue crecer en términos de votación. Y según esta encuesta, retratado el día de hoy, lo que ha bajado. Y su partido ha bajado aún más, por el problema de que es un gobierno de Popi, y debió ser un gobierno de Popiguá. Pero bueno, es un problema que tiene ese partido, ¿no? Por eso hay ese gran divorcio. Ahí sí parece que el gobierno está desconectado, Juan, está desconectado de la realidad, porque es un gobierno de Popi cuando debe ser un gobierno de Popiguá, ¿no? Ahora nosotros, que estamos dentro de ese 68.9% de la población que dice que la inflación nos agobia, o en el 63% de la población que dice que el país va por mal camino, yo no creo que eso esté divorciado de la realidad. Más bien es tener un conocimiento real de la situación que vive la República Dominicana. De manera que el contrincante que tendrá la oposición dominicana será Luis Abinader si decide presentarse como candidato. Profesor, ¿es una exageración o es un retrato de la realidad política gubernamental de la República Dominicana lo que se escucha con frecuencia decir en algunas calles y avenidas del país, que este es un gobierno de improvisaciones, un gobierno cosmetológico, exhibicionista, y que esto no se corresponde con la formación académica que tiene el señor presidente de la República, que se dice ser un gran economista, un gran conocedor en materia económica. ¿Todo esto es cierto o es una ilusión que se ve? No, mire, es cierto que él es un profesional de la economía. Ese es el presidente economista, el único presidente que hemos tenido que es economista. ¿Y qué ha pasado entonces? Porque parece que los indicadores económicos no están funcionando bien.
Bueno, porque usted lo acaba de retratar, hay una falta de gerencia. No soy yo, profesor, es una gran parte del pueblo Yo dominicano. creo que sí, digo su pregunta, me refiero. Gracias. La pregunta que usted me ha formulado revela que ciertamente el país tiene una apreciación de que falta gerencia. Pero no solamente la población, es que ellos mismos lo admiten. ¿Cuándo lo admiten? Cuando tienen que recular. ¿Cuántas decisiones en este gobierno no se han tomado que han tenido que echarse para atrás? Debe acercarse a una docena. Entonces, esa es una muestra de que, bueno, algunos dirán, es que el rectificar es de sabio, pero cuando usted rectifica por casi una docena, yo creo que no es de sabio, sino de ignorancia, ¿verdad? De ignorancia. Entonces, hay un problema serio en la presente gestión gubernamental. Yo decía ahorita que Leonel Fernández no será un simple candidato. Leonel Fernández es una causa, una razón, un motivo. Y ese motivo, esa razón y esa causa es el alza de los precios, la alta inflación de un 21% que acumula esta gestión gubernamental, el alto endeudamiento que supera los 11,000 millones de dólares, el más alto de la historia, el gobierno que más ha gastado en la historia dominicana, 2.8 billones de pesos, y el país, la población no ve las realizaciones. Esas son las razones que mueven a que la gente aspire a Leonel Fernández. Doctor, la encuesta, bueno, ya hablamos hace un ratito, al inicio de la entrevista, de la alta tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández. Ya fue presidente. Yo estaba jovencita en el 96, recuerdo muy bien los gobiernos de Leonel Fernández y la gente entiende que qué puede ofrecer si ya Leonel Fernández fue presidente de la República. ¿Cómo va a ser el partido? ¿Cómo van a hacer ustedes para disminuir esa alta tasa de rechazo que tiene? Mira, usted insiste en lo de la alta tasa de rechazo, pero yo le dije que Luis Abinader tiene una tasa de rechazo más alta si lo medimos en términos de los años que gobernó. Pero que ya Leonel lo conocemos, que fue presidente. Está bien, y el país está conociendo. Yo estaba jovencita y recuerdo. Y el país está conociendo a Luis Abinader en forma intensa, tanto así que 9% de la población cada año se adiciona como tasa de rechazo, mientras que en la de Leonel es 3% por cada año que gobernó. Dice esta encuesta, de manera que los números retratan la situación. En cuanto a qué puede ofrecer, bueno, es que Leonel y su equipo, y yo formo parte del equipo, demostramos saber gobernar en tiempos de normalidad y en tiempos de crisis. Pero en tiempos de crisis, no solamente importada, como quiere a veces utilizar dentro de la narrativa gubernamental la presente gestión, sino también porque supo lidiar con crisis internas generadas por un partido que antes era PRD y que hoy es PRM, la crisis bancaria del año 2002. Eso venía arrastrado, doctor, la crisis bancaria venía arrastrada. Bueno, un sistema que no tenía regulación. Que si hoy tenemos un sistema bancario fuerte, lo que pasa, Bianca, se lo debemos es que usted acaba de decir. Lo que pasa es que usted acaba de decir que usted era muy joven para ese entonces. Como no, para el 2003 yo recuerdo bien la crisis. Estaba muy joven. Entonces yo estoy tratando de recordárselo o bien de informárselo de que Leonel Fernández y su equipo ha sabido gobernar en tiempos de crisis importada que no lo ha generado el país y de crisis local generada por un partido que antes era el PRD y que hoy es el PRM. Pero también ha afrontado crisis de carácter de fenómenos naturales. Los fenómenos naturales más fuertes que ha padecido la República Dominicana acontecieron en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces hemos demostrado que tenemos capacidad gerencial, que tenemos el conocimiento, la experiencia para gobernar en tiempos de crisis y en tiempos de normalidad. Y no importa, oigan bien, no importa el estado situacional que nos deje este gobierno en el año 2024, lo haremos mejor. Albanjoe, realmente las declaraciones suyas tienen mucho peso, porque usted es economista. La verdad es que Leonel Fernández nunca ha lidiado con una crisis de la magnitud de una pandemia. Habría que poner en balance eso. Pero mi pregunta va dirigida en la siguiente vertiente. El país se ha endeudado enormemente. Se siguen aprobando empréstitos. ¿Tenemos todavía capacidad de eso, de absorber más deudas? Tenemos un déficit fiscal acumulado de más de 20 años, de los cuales 16 han sido
del partido al que usted perteneció. ¿Cómo podemos superar ese déficit? No, Que mire, no sea con los préstamos. lo que pasa es que la presente administración dijo que iba a eliminar el déficit fiscal. Lo que ha hecho... Bueno, que pero es imposible eliminar un déficit de, Bueno, de yo 16 yo estoy años. comprándole el argumento del programa de gobierno del PRM No se ha disminuido. y de todos sus discursos. Y No se se- mantiene. La mejor demostración de que hay problemas serios en las finanzas públicas es el incremento de la deuda. Porque nadie se endeuda si no tiene problemas financieros internamente. Si usted en su casa, sus ingresos superan sus gastos, usted no sale a endeudarse. Exacto. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. O sea, el gobierno gasta, Y gasta y no se ve dónde lo gasta. pero... Porque ya dije que este es gobierno que más ha inverosímil gastado eso. en la historia. O sea, No lo el dije. gobierno gasta, pero no invierte. ¿Cómo es eso? Así es, porque lo gasta en gasto corriente. Exacto. Eso es. Este es el gobierno que más ha gastado en gasto corriente de la historia también. Este es el gobierno que menos ha gastado en inversión de la historia ¿Y también. qué hacemos con el déficit fiscal creado de 16 lo que años tienen que del hacer, PLD? son las actuales autoridades que tienen que hacer. Pero somos nosotros. ¿cómo hacerlo? ¿Eh? ¿Cómo No, es reducirlo? porque a mí no me están pagando esa consultoría el gobierno. Bueno, Ellos pero- tienen bastantes popis que lo... Pero- Doctora Iván Joven, ahí Pero mismo, no se sí, suscriba que eso, porque consulten a usted ellos. está por ahí encima sin de eso. trasladar. Usted recordando lo que fiscal moderno. Perdóname, Franklin, El pero hoyo usted está fiscal por del encima de 2010. eso. No se circunscriba a una retórica política, porque usted está por encima No, yo soy de eso. politécnico. Sí, pero usted está por encima de eso. Yo le pregunto, ¿tenemos todavía capacidad de endeudamiento como país, como economía? ¿Y cómo enfrentar ese déficit fiscal? Eso es lo que yo quiero saber. Mira, desde el punto de vista técnico, se puede argumentar que el país no ha llegado a su tope del endeudamiento en la República Dominicana, desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista coloquial, desde el punto de vista práctico, la población entiende que ha llegado al límite del endeudamiento. ¿Y por qué lo entiende? Bueno, porque si un gobierno se endeuda, el que se ha endeudado más en la historia dominicana, y nadie puede señalar ahora mismo qué obra de infraestructura conectada a una visión de desarrollo se está haciendo ahora mismo en la República Dominicana con el endeudamiento. Entonces, ante ese hecho, la gente dice, bueno, pero ¿para qué endeudarse? Porque cuando Leonel, usted podrá decir lo que usted quiera, pero tiene que reconocer que están los elevados, Exacto. que están los túneles, que están los pasos a desnivel, que está el metro, que están las autovías, que están las circunvalaciones, que está la ciudad de la salud, que están los centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que están los institutos tecnológicos. Esas son infraestructuras con visión de desarrollo. Y que el endeudamiento y el déficit que hubo en los gobiernos de Leonel, que ciertamente también lo hubo, pero no tanto como ahora, están conectados con esas obras que el país hoy día la disfruta. Por eso que yo digo que con Leonel se vive mejor aún no sea presidente. ¿Por qué yo digo que con Leonel se vive mejor aún no siendo presidente? Por la sencilla razón de que el que se monta en el metro todos los días para ir a su trabajo, se ahorra, ¿usted sabe cuánto? 42 horas al mes. Y si esas 42 horas al mes usted la monetiza, es decir, la hace dinero, usted nada más tiene que multiplicar 42 horas por lo que usted gana por hora. Doctora Iván Joven. Excelente, Doctora Iván Joven. Eso no es una realidad, es una realidad. Doctora Iván Joven, definitivamente, Usted sabe por qué tal vez eso- Pero no contestó la pregunta. Usted sabe por qué tal vez eso firma para usted, porque usted no se monta en el metro. Pero usted no, yo lo he usado, no tengo necesidad de- definitivamente hay una situación, hay una situación económica. Él la contestó. Sí, hay una situación económica imperante y que se viene arrastrando. ¿Ustedes de asumir la presidencia tendrían que abocarse a una reforma fiscal? Entiendo que no es necesario en el momento. No, En el de momento. ustedes de ganar, porque ya estamos hablando. Habría que esperar también cómo nos van a dejar las finanzas públicas el presidente de gobierno. Si la mejora, que es una posibilidad porque le queda un año de gobierno. Si la deteriora, que también es otra posibilidad. Entonces vamos a esperar que pase este año. Se dice que él no ha querido asumir esa responsabilidad. Bueno, que y es muy había grande. dicho en el programa de gobierno, la presente administración, que iba a hacer una reforma fiscal. Y la ha venido posponiendo, de ahí que parte del endeudamiento se explica a ello. Y parte del endeudamiento se explica al hecho de que ha gastado mucho y no se ve en lo que gasta. Lo que sí habrá de ser necesario, querido invitado y distinguido invitado Iván Joven, es que habrá de conciliar los intereses entre la fuerza del pueblo y el PLD para poder eliminar o quitar del gobierno
a Luis Abinader. Somos parientes. Lo dice el sondeo. Somos parientes. Son hermanitos. Somos parientes. Son parientes. Parientes. Yo no sé si hermanos, Que se llevan hijos, muy mal, pero somos pero parientes. Son hermanitos, es la misma sangre. Pero, Que se ha la gente llevado los ve muy así. mal. pero ¿cuáles hermanos no se pelean? Todos los Eso es hermanos verdad. nos peleamos Eso y es nos arreglamos. Entonces, y más cuando hay un imperativo, una situación económica agobiante para la República Entre los Dominicana. y mejores para el pueblo matrimonios se dan problemas. Y después viene dominicano. Y el se arreglo. arreglan y hasta se divorcian y se Claro, casan de nuevo. y se reintegran. Todo el Sí. mundo está conteste en el sentido de que si hay unidad entre el PLD, Fuerza del Pueblo, Fuerza Los del días Pueblo, están PLD, contados para el PRM en se ese le escenario. complicaría bastante el panorama. Totalmente. ¿No apuestan ustedes a que el gobierno, desde ese poderío que permite el ejercicio de la principal función pública, pueda de alguna manera agenciar un distanciamiento más notorio entre ambas fuerzas? Ya han tratado un poco merodeando algunos alcaldes, algunos legisladores, han merodeado, han hecho cosas, ya han mandado una avanzada, vamos a llamarle así, una avanzada. Ahora está por verse si podrán lograrlo. Como pintan las cosas, ahora esos alcaldes y diputados dirán, concho, pero yo creo que dimos un paso equivocado, porque que esta encuesta dice que el 68% de la población entiende que la inflación es el principal problema del país y que el 63% de la población dice que el país anda por mal camino. Entonces, ¿cómo es que yo me fui ahora para el partido que antes tenía un 48% y ahora tiene un 41%, dice esa encuesta? Estarán reflexionando lo que dieron ese paso y lo que tal vez podían darlo, dirán, no, para allá no voy a mirar. Yo voy a mirar a quedarme en mi partido y a propiciar un frente. Y parece Un bloque ser opositor. que quienes promueven ese tipo de negociaciones olvidan lo que al final eso genera a lo interno de los partidos. Porque cuando usted trae un alcalde de un partido contrario, usted está sustituyendo la posibilidad de, ¿verdad? No se están respetando los rangos. del Claro, partido. eso quiere decir que le suma más problemas al partido de gobierno. Así es. Y más en un partido de gobierno que ejerce un gobierno de popis y no de popi-guá. ¿Qué es un popi y un popi guap? Bueno, usted sabe que los Porque yo no logro entender todavía No, lo que es un porque popi guap. la población- Yo he oído los popis, Es pero la no popi combinación guap. de los guau, guau, guau. Sí, los guau es la población mayoritaria del país, los desfavorecidos, Nosotros los somos guau, guau. desempleados. No, Monclús es un guau. Y usted es un popi. Yo soy un popi. A mí me han dicho que yo soy Popi igual. Entonces, Pero el gobierno no es popi-guá, el gobierno es popi. Lo dicen ellos. No es a Ivanhoe NG Cortiñas, economista de la Fuerza del Pueblo, no, es que son los dirigentes del PRM que dicen que este es un gobierno de popi. Ahora, el gobierno de Leonel Fernández será un gobierno de popi-guá, pero la mayoría será un guau, porque la mayoría de la población dominicana es guau, no es popi. ¿se siente bien usted, Allanjo, recurriendo a esos mecanismos así Claro. idiomáticos? A esa jerga. Claro, a esa claro, jerga. porque es un mundo en donde el TikTok es una realidad, en donde el Facebook es otra realidad. ¿Usted tiene TikTok, doctor? ¿Tiene Claro, TikTok? tengo mi cuenta en TikTok y subo mis videos. Claro, tengo que estar conectado. No es como dice su colega, que yo estoy desconectado de la realidad. Yo estoy conectado de la realidad. Mira, tengo En mi eso, blog, doctor. tengo mi Instagram, De la realidad tengo gubernamental. Twitter, tengo Facebook y tengo TikTok. Y ya estoy en la inteligencia artificial. Es un también. hombre de la modernidad Sí, que ya yo camina estoy con el en tiempo. Ya estoy en el Usted chat. está haciendo uso yo ya estoy del chat en el GPT. chat GPT. De manera que yo estoy vinculado a todo lo que la modernidad le permite a uno. Porque ese es el país y ese es el mundo. Para estar conectado. Profesor, ¿cuál es su aspiración política? Porque cada político tiene una aspiración así en lo inmediato. En el Bueno, caso suyo, estoy casado con la causa del pueblo dominicano, que es llevar a Leonel Fernández y a su equipo a gobernar los destinos del país. se entendió perfectamente. Muchas gracias, Trifolio. Sí. Recuerda que Yo voy fue a pedirle contralor, en lo Trifolio, particular- usted fue superintendente de Más de lo bancos. que fui, lo importante es Fue lo que soy. superintendencia Sí. de bancos. Yo lo que soy Y lo que economista. usted puede seguir aportando a la nación dominicana. Mire, yo Puede ser ministro de particularmente- Economía. Entiende y me ayuda. Sí, yo un sector de la población, dentro de lo que está Trifolio, y yo por supuesto, entiende que el presidente Fernández, Fuerza del Pueblo PLD, debieron de alguna manera asumir un compromiso de comprensión de lo difícil que se tornó en muchas ocasiones el ejercicio del poder político y que debieron en algún momento hacer un mea culpa. Vista la realidad
de su vida desde afuera, desde las gradas, en el terreno de juego, y contrapuesta con el ejercicio desde las instancias políticas, ¿ustedes no entienden que debieron haber hecho ese mea culpa, ustedes como Fuerza del Pueblo, como presidente Fernández, como PLD? Y perdóneme, y si viene una nueva oportunidad, ¿usted no entiende que hay la necesidad de enderezar algunos entuertos? Exacto. Francis, mira, la única persona que ha nacido en la tierra que es perfecta se llama Jesucristo. Correcto. Y usted sabe por qué es perfecta y lo seguirá siendo. Porque nació de un vientre que no fue el resultado de la unión sexual de un hombre y una mujer. Después todos nosotros cargamos con ese pecado original y no somos perfectos, lo que quiero decir. En los gobiernos de Leonel Fernández hubo fallas, errores, algunos voluntarios, otros involuntarios, me refiero al equipo. Exacto. Pero si uno hace un balance, las cosas positivas superan las negativas. Sí. Y cuando uno examina, uno evalúa algo, como no somos perfectos, nadie es perfecto, ya lo enfaticé, pues entonces uno tiene que quedarse con lo que más aporta, lo positivo. Y lo que más aporta en una gestión de gobierno del presidente Fernández son los aciertos más que los desaciertos. Iván Joe, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas Iván gracias. Joe, NG Cortiñas, ha estado con Brillante, nosotros. definitivamente. Qué barbaridad. Aunque duela. Este hombre. Brillante su participación, Sí, señor. doctor. Muchas gracias. Realmente Gracias ha sido un a gran usted. honor. Hemos recogido Hacemos la una pequeña invitación. pausa y entonces retornamos con mucho más contenido que tenemos aquí en el Matutino del País, por el Canal 6. No se muevan. Vamos a tomarnos una foto.